Gracias. Como le platicamos al inicio, pues está con nosotros el doctor Horacio Vives, un especialista en asuntos político-electorales. Doctor, bienvenido. Hola Ricardo, bueno, pues muy contento de poder conversar con tu audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, doctor. Ya estamos muy cerca de pues esta consulta que convocó el presidente, que avaló, pues según algunos de manera errónea, la Suprema Corte de Justicia, una consulta que dice el presidente que es para enjuiciar a los expresidentes, pero que en la pregunta de la consulta no lo dice así. Pero vamos por partes. ¿Qué significa esta consulta? Muchos dicen que es una gran farsa. Bueno, quienes defienden la consulta, que es esencialmente, digamos, el presidente que la promovió, su bancada legislativa y en general, digamos, el grupo de soporte, lo ven como si fuera una suerte de incrementar derechos de participación, instrumentos de participación. ¿Cómo lo hicieron? Pues lo recordarán muy bien al principio de este gobierno y en realidad desde que estaba en el proceso de transición, la consulta que se hizo para básicamente tirar el aeropuerto. Yo no lo veo, en definitiva, como un ejercicio que incremente o que beneficie a la democracia o a la participación ciudadana, sino en definitiva, la verdad es que creo que no tiene ninguna legitimidad democrática, es una suerte de táctica, engañabobos, algo que me parece que es como un ejercicio de cesarismo plebiscitario en el sentido de que lo que va a hacer, como ocurrió con las consultas anteriores, pues es de alguna manera avalar decisiones políticas que ya fueron previamente tomadas. Ahora, en este caso en particular, creo que es pues mucho más grave porque se utilizó a la Corte como instrumento para validar esta consulta y creo que en esta ocasión en particular el Pleno de la Corte, la mayoría de los ministros hizo mal porque no solamente validó un ejercicio político convirtiéndose en un tribunal de opinión pública y no un tribunal constitucional, que es esencialmente su función de Estado. Ahora, hay mucha gente, nosotros mismos lo hemos comentado en nuestros espacios, mucha gente que dice que esto es como poner a votación la aplicación de la ley, lo cual es un contrasentido, un absurdo. Necesitamos una encuesta para saber si se aplica la ley. No, de ninguna manera, y creo que lo mencionó muy bien en sus argumentos cuando fue presentado al Pleno de la Corte el ministro Lainez Potichek. Pues es tan sencillo como esto, la justicia no se consulta, esto es, si hay alguna denuncia o algún indicio, pues justamente se tienen que utilizar las instituciones y los recursos del Estado mexicano para pues hacer este tipo de averiguaciones, de abrir carpetas, de hacer investigaciones y en su caso eventualmente ya con la ley en la mano, pues sancionar conductas ilegales, ¿no? Conductas fraudulentas, como se quiera ver. Pero en definitiva no tendría que ser un ejercicio de opinión pública o de contentillo, porque creo que es muy claro que cuando se tienen que detonar los procedimientos de la justicia, no tiene que ser en función de un clima de opinión a favor o en contra. Doctor, ¿qué está fallando en la democracia mexicana, en sus instituciones, como para que ocurra este tipo de barbaridades? Usted en uno de sus textos escribió que afortunadamente en la Corte hay un grupo que, bueno, pues sí, está defendiendo y contrapesando estas posiciones, pero finalmente nadie pudo detener esta locura, que así le llaman algunos otros, y que pues es un circo. ¿Qué Sí, está fallando en la democracia mexicana? mira, creo que en tu pregunta está el concepto clave, ¿no? Que tiene que ver con la rendición de cuentas, tiene que ver con el Estado de Derecho y tiene que ver con los equilibrios. Para que una democracia funcione, pues todas las instituciones del Estado tienen que realizar el función y el papel constitucional para el que están determinados. Y eso es justamente lo que tendría que ocurrir para que la democracia y en realidad la vida pública del país funcione de manera adecuada. ¿Cuáles son los problemas que encontramos y que ya pueden representar un riesgo
o un peligro para la democracia? Bueno, pues que exista la tentación de algún poder, específicamente en este caso el del poder ejecutivo, que quiera dinamitar, que quiera controlar, que quiera colonizar otros poderes del Estado u otros organismos constitucionales autónomos. Entonces, ahí, por ejemplo, es cuando están los riesgos de no contar con los perfiles y las personalidades idóneas para desempeñar las funciones de Estado, que sin duda alguna es lo que tendría que ocurrir con los demás poderes que tengan esta distancia, esta autonomía y que cumplan las funciones constitucionales para las cuales están mandatadas. Podemos decir, a partir de la intervención de la Corte, que no se atrevieron a pues, negarle al presidente digamos, esta ocurrencia. ¿Podemos decir que la Suprema Corte está sometida al Poder Ejecutivo? Mira, no, sería tal vez demasiado temerario porque tendríamos que ver una serie de fallos sistemáticos en ese sentido. Creo que específicamente el de la consulta, que como también lo mencionaste al principio, la verdad es que se pensó en un primer momento como un juicio a los expresidentes y con la redacción que hizo la Corte, pues quedó cualquier cosa que la verdad es que no se entiende. Pero al margen de esto que va a ocurrir el 1 de agosto, pues hay otras decisiones en las que en definitiva se tendrá que ver si en efecto la Corte está cumpliendo un papel imparcial como Tribunal Constitucional y no un papel de opinión pública. Y bueno, otra decisión que va a ser muy importante para esos efectos es, por ejemplo, que si se va a extender el periodo del ministro presidente y de los consejeros de la judicatura. Ese son el tipo de decisiones, Ricardo, donde en definitiva se ve que específicamente además en esta por donde lo quieras ver, de extender el mandato del ministro presidente y de los consejeros de la judicatura, que eso es claramente en contra del texto constitucional. Eso no admite ningún tipo de interpretación. Si encontráramos ya en la sentencia, en el fallo que resuelva esta controversia, que buscan argumentos que honestamente no sé de dónde, para explicar y para justificar una decisión que termine por aumentar el mandato de estos jueces, pues claramente estaríamos en presencia de una corte pues que sí ya estaría sometida a una voluntad política, porque lo de la consulta creo que claramente fue un error, fue una equivocación, pero lo de ampliar el plazo del que estábamos hablando, pues definitivamente eso sería avalar algo inconstitucional, y si eso se avala, pues ya cualquier cosa puede ser ir en contra de la Constitución y estaría pues prácticamente perdiendo su vigencia y sobre todo su autoridad como la Carta Magna y como el instrumento que regula las leyes y las relaciones políticas y jurídicas del país. Bien, doctor, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.